todos, nos encontramos en un nuevo capítulo de la entrevista naranja. Hoy día vamos a conversar con el ex diputado y futuro quizás candidato presidencial. Eso se lo vamos a preguntar también, José Antonio Kast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con las nuevas generaciones gremialistas. José Antonio, te quiero hacer varias preguntas iniciales. La primera, ¿qué es lo que la gente se está preguntando? Todos te seguían tus martes de pololeo. ¿Cómo cambiaron esos martes de pololeo ahora en cuarentenado y sobre todo en tu casa donde hay muchos hijos entre medio? Bueno, el único cambio que tuvimos fue en el primer mes después del estallido de violencia del 18 de octubre, o un mes y medio, donde claramente yo me apliqué mucho al tema de estar activo, tratando de enfrentar en lo que podía a través de las redes sociales o los recorridos por Chile esta situación gravísima. Y después, paso a paso, lo fuimos recuperando y hoy día los hacemos como lo hacíamos en nuestros inicios, que también cuando nos casamos y teníamos niños más pequeños y no teníamos a nadie que nos pudiera cuidar a los niños, lo hacíamos en la casa. Y lo hacemos en el living, cerramos las puertas y le decimos, es la hora del martes pololeo. No, nunca falta el que se va a meter ahí, ¿no es cierto? Y dice, oye, tengo una pregunta y uno lo sale corriendo. Pero se hace igual, hacemos un, no sé, pues agarramos una ramita, una papita frita, una copita de vino blanco, y yo me he hecho experto en hacer ensalada gourmet, con gourmet entre comillas, o sea, lechuga, tomate, si hay palta, y yo le preparo la ensalada a la pía y me hago yo generalmente un sándwich, un tapadito, como le dicen, un jamón queso. ¿Ah? Si lo importante es tener ese rato personal para conversar de las cosas que en la semana, aunque estés todo el día juntos, se te pasan. Entonces esto es literalmente volver a pololear. Ya, bueno, eso era una primera duda que teníamos y gracias por responderla. Bueno, te quiero llevar ahora a un plano más político. Y la primera pregunta que te quiero hacer, José Antonio, es respecto a tu partido, el Partido Republicano. Hace un par de capítulos atrás conversábamos con Pancho Vidal y él hacía alusión a que tú le hablabas a un nicho de alrededor de un 10%. Y yo te quiero preguntar, conociendo de cierta manera tus intenciones eventuales de querer ser presidente, ¿cómo de ese 10% de que él se refiere uno puede pasar a una vocación de mayoría, en el fondo, para lograr convertirse en presidente? Bueno, lo primero es no creerle a Pancho Vidal. ¿Ah? Eh, y después decir que Pancho Vidal, como buen analista político, porque se dedica y vive de eso, ¿no es cierto?, a hacer comentarios y no tiene ninguna vergüenza. Decirle que lo más probable es que cuando yo me presenté de candidato presidencial, él debe haber estado dentro del grupo que decía que yo iba a sacar entre un 2 y un 4%. Y sacamos el 8%. Entonces, si él dice que estoy en el 10 o el partido está en el 10, seguramente estamos en el 20. Y ya entrando en del 15 para arriba, tú ya eres competitivo en cualquier elección presidencial. Y nosotros lo que estamos haciendo es hablarle a la gente de sentido común. Él podrá decir que es un nicho, el mundo cristiano, o el mundo que tiene algún grado de cercanía con los valores del mundo cristiano. Y es un nicho harto grande porque, por ejemplo, en Lota y en Coronel, ciudades pequeñas, yo saqué cerca del 20% de los votos. Después él hablará de nicho respecto de la familia que constituía, y bueno, es un nicho bastante grande. Después podrá hablar de un nicho de las Fuerzas Armadas en retiro, es un nicho también muy grande. Y después tendrá que hablar de los emprendedores, que hoy día han visto cómo la violencia y hoy día la cuarentena en muchos casos ha liquidado sus locales. Y bueno, van sumando todos estos nichos y eso puede llegar a marcar una mayoría importante de gente que quiere que a Chile le vaya bien. Y a esa persona nosotros le hablamos. Así que aquí nadie tiene dicho lo que va a pasar en el futuro. Nosotros trabajamos como que este fuera el último día de trabajo que tuviéramos, más allá del resultado, porque nosotros aprendimos cuando estábamos, muchos de nosotros en la universidad, que había que marcar una posición, más allá de las encuestas, más allá del tema de la democracia, que son los matinales, todo es emoción, ¿no es cierto? Más allá de la encuestitis, uno fija una posición y espera
que eso convenza a las personas y tú conquistes el corazón de la persona, porque la votación va y viene, pero si nosotros conquistamos el corazón, como decía Guzmán, claramente vamos a fijar una posición y después podemos incluso ganar. Y para ello, José Antonio, se requiere, no sé, eventualmente en una segunda vuelta, del apoyo de otros partidos políticos, como por ejemplo el de Renovación Nacional. Y te pregunto, de curioso nomás, a raíz de esos encontrones en Twitter con su presidente, eh, ¿cómo se llega a esa mayoría sin tener el apoyo de ellos, o eventualmente se tiene que tener el apoyo de ellos igual? Va a depender del patriotismo que tengan, porque si yo me hubiese quedado en las discusiones que tenía con Sebastián Piñera antes de la primera vuelta y me hubiese ofuscado, ¿no es cierto? Hubiese dicho, no, yo con él nada. Bueno, a lo mejor a Sebastián Piñera le habría costado más ganar en la segunda vuelta, porque yo fui el mismo día de la elección a decirle, Sebastián, porque todavía no era presidente, aquí estamos con este grupo de personas y te venimos a apoyar. Cuando ya se habían ido todos del hotel de él, porque estaba en un hotel del centro ahí que fue destruido y violentado, ¿no es cierto? Bueno, se habían apagado las luces, apagado todo, todo el mundo se había ido para la casa derrotado, y llegamos nosotros con ese humilde 8% a decirle aquí estamos y seguiremos trabajando desde mañana por que tú le ganes a Alejandro Guillé, que es sería una muy mala alternativa para el país. Y empezamos a viajar. Yo supongo que si él es un hombre patriota y se da cuenta de que nuestra posición sacó una votación más importante que la que él respalde, tendrán que darle el apoyo a esa posición y no a la izquierda. Porque si pasamos a segunda vuelta, Jadwe y yo, ¿qué va a hacer? ¿No va a votar? ¿O va a decir, mira, en realidad me cae mal porque me criticó? No, y además las críticas que yo le he hecho son objetivas, claras, respecto de posiciones que él ha tomado después del 18 de octubre, cuando él empezó a transar con la izquierda la constitución, esa constitución que ni los partidos más cercanos, ni la UDI donde yo milité, cuyo fundador fue el creador de la constitución, la defendió como la hemos defendido nosotros. José Antonio, te quiero llevar a otro plano, al plano de los valores. Y te quiero preguntar sobre cuáles crees tú que son hoy los valores que hay que defender. Precisamente te lo pregunto porque vivimos en un tiempo de nuestra sociedad en donde parece que ya no existen valores, o que se están obviando y se están quedando en el pasado. En las últimas cartas al Mercurio, por ejemplo, Barken habla de la libertad de expresión, de la tolerancia, de la conversación, como cuestiones que están desapareciendo. ¿Cuáles son los valores que a ti te mueven, que tú vas a impulsar en una eventual candidatura presidencial o lo que queda en este periodo para llegar a eso? Y en segundo lugar, cómo lo ves tú en las universidades? Si es que eso se respeta o si es que eso está obsoleto. Bueno, hay un principio esencial y necesario para que se desarrollen todos los otros valores que uno defiende, que es la vida. Y cuando nosotros le quitamos el valor a la vida y la defensa a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, nada nos puede sorprender, porque si ya se tranza el valor de la vida, bueno, ¿en qué topamos en transar el valor de la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de reunión? Si no hay vida, bueno, todo lo otro es transable. Y ahí nosotros tenemos que fijar un acento importante en no dejarnos permear, porque estos son valores permanentes de una sociedad. Una sociedad no existe si no hay vida. Entonces, cuando uno extrema la posición, como lo hacen algunos grupos radicales, bueno, al final se van a quedar sin vida o se van a quedar con vida artificial solamente. Y ahí parte el piso. Bueno, y de ahí para adelante la libertad de expresión es fundamental, la libertad de culto es esencial, la libertad de enseñanza es esencial, la libertad de reunión es esencial, y son todas cosas que hoy día algunos intolerantes, que se dicen muy tolerantes, restringen a los otros, porque cuando yo pienso distinto a esta mayoría que usa la violencia física y verbal para imponer sus ideas, bueno, no tengo derecho a expresarme. Y eso en las universidades se vive todos los días, en todas partes. A ustedes les toca, a mí me ha tocado la violencia extrema en las universidades, no solamente en la Universidad Arturo Prat, en Iquique, sino que me ha tocado en Arica, en Antofagasta, en Temuco, en Valdivia. Y eso es la expresión del radicalismo
que fue tomando fuerza dentro de las universidades, primero con los rectores, que no hacen nada por parar la situación, después con los profesores, que se van tomando los espacios, si no pregúntenle también a Poduje, que manda una carta o manda un tuit y es censurado en la misma Universidad Católica. Si esto es increíble, si esto ha ido permeando más allá de lo que uno se puede imaginar, y tenemos al rector de la Universidad Católica sentado en la Alameda, con niñas con el parueño de lo verde, eh, haciéndose el simpático tomándose una chela. Bueno, ese es el nivel al que hemos llegado. Entonces, existe hoy día esa violencia permanente en las universidades contra quien piensa distinto. Incluso en la Universidad Católica contra alguien que se declara católico. ¿Sí? Una cosa impresionante cómo ha evolucionado. Y nosotros lo que tenemos que hacer, de nuevo, primero es eh, eh, predicar con el ejemplo. O sea, si aquí alguien va a decir que va a defender la vida, bueno, se defiende la vida desde mi experiencia personal primero, ¿te fijas? Pero si yo ando diciendo que voy a respetar la vida y lo primero que hago es plantearle a alguien que se haga un aborto, bueno, es lo mismo que si yo ando predicando el tema de la fidelidad con mi esposa y ando pololeando por todos lados con alguien distinto. Entonces, uno al final, cuando es fiel en lo pequeño, termina siendo fiel en lo grande. Y a nivel universitario la violencia está desatada. Claramente estos grupos se imponen a través del asambleísmo, no conocen el concepto del voto secreto informado, cambian los estatutos de acuerdo a lo que a ellos les parece, y nosotros no siempre hemos reaccionado a la altura de las circunstancias, porque no les hemos aplicado ni siquiera el rigor de la ley. ¿En cuántas universidades cuando se saltan los estatutos o cuando no cumplen los requisitos para abrir una lista, para patentar una lista, alguien va al tricel a reclamar por esa elección? Hay que hacerlo, pero muchas veces tomamos distancia y decimos, no, que lata, en realidad que lo haga otro, yo estoy en otra universidad. Si nosotros fuéramos tan jugados como es este radicalismo generalmente de izquierda, bueno, habríamos rayado bastante más la cancha dentro de lo que es el Estado de Derecho. Nosotros podemos caer en el mismo juego de ellos, de imponer nuestras ideas por la violencia. Nosotros actuamos desde la razón y no desde la pasión. Bueno, José Antonio, te quiero preguntar precisamente por algo que mencionaste, que es la violencia. ¿Cómo ves tú el Chile post pandemia? ¿Hay alguna posibilidad, tú crees que hay ciertos indicios que nos digan que puede existir un estallido social 2.0? Que cuando todo vuelva a la relativa normalidad, vuelvan grupos violentos a tratar de impulsar su idea. ¿Cómo lo ves tú? Va a depender mucho de cómo actúe el gobierno. Si el gobierno sigue cediendo a la izquierda y vuelve a sacar otro ministro porque a la izquierda no le gusta el ministro que nombró, porque pareciera ser que hay que pedirle permiso a la oposición para nombrar a los ministros de gobierno. Entonces, si el gobierno sigue cediendo y no se impone el tema del orden público dentro del Estado de Derecho por parte del ministro del Interior, que es el responsable del orden público, bueno, claramente no va a haber cómo contener a los grupos radicales, que son grupos minoritarios, pero que de nuevo, al igual que en la universidad, fruto de la violencia, inhiben al resto de las personas, que al final se siente desamparado porque nadie los protege. Es lo que pasa hoy día en la Araucanía. Si esto es algo que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo, que si uno no enfrenta al terrorismo, el terrorismo solo crece. Con el terrorismo tú no puedes negociar. Entonces, aquí si tú no haces lo necesario por resguardar el orden público, bueno, el resultado va a ser el que ya tuvimos, e incluso puede llegar a ser peor. Pero si tú le empiezas a explicar a las personas que Chile perdió 400.000 puestos de trabajo, o sea, 400.000 personas quedaron sin trabajo después del 18 de octubre hasta el 18 de marzo, si tú le dices, mire, perdimos tantos recursos públicos por la quema de las estaciones del metro, plata que es de todos los chilenos, y lo vas mostrando además con ejemplos concretos y además solucionando problemas del día a día que la gente rechaza de los políticos, bueno, tú puedes tener una realidad distinta porque nadie quiere vivir en la violencia, nadie quiere que se sigan destruyendo, salvo los radicales, que se sigan destruyendo los bienes públicos. Pero eso requiere una actitud absolutamente distinta por parte del presidente de la República y de su gabinete. José Antonio Cast, última pregunta rápida. ¿Usted iría a competir en unas primarias con un eventual Joaquín Lavín? A ver, yo ya fui a una primera vuelta y demostré que la derecha no se destruía por ir a una primera vuelta. A mí me invitaron ya la vez anterior a la primaria y si alguien recuerda algo de esa primaria, es como una pelea en el barro.
entre Piñera, Osandón y Felipe Kast, mi sobrino, que sacaban una cantidad de cosas que a la gente no sé si le interesaban tanto o no, pero después en el debate real, nada de eso quedó. O sea, quedaron los memes de las cosas ridículas que dijeron en la primaria, pero si yo no hubiese estado en la primera vuelta, ¿quién hubiese defendido con fuerza ciertos principios y valores? Porque el que llevaba la ventaja, que era Sebastián Piñera, a muchos debates ni siquiera quería ir, porque decía, ¿para qué me voy a arriesgar yo a cometer un error si es que ya voy ganando? Entonces, ¿a cuántos debates me tocó ir solo, no a los televisados, no a los nacionales, ¿no es cierto?, para defender ciertas posiciones y posturas? Y no veo que Joaquín vaya a levantar la voz en las cosas que, al menos para mí, son esenciales. Entonces, habría que ver quiénes más podrían ir a una primaria, pero si fuera solamente una primaria entre Joaquín Lavín y yo, claramente es mejor llegar a la primera vuelta y defender las cosas que uno cree fundamentales para una sociedad moderna, una sociedad responsable, una sociedad libre. José Antonio Kast, muchas gracias por su tiempo. Estuvo muy entretenida la conversación y ojalá que le sirva a la gente que nos vea para generar su opinión, para generar debate y para generar discusión. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y sigan ahí formándose como buenos criminalistas y sigan trabajando por tener una sociedad libre y responsable. Que estén muy bien.